¿Cuál es la diferencia entre un jefe y un líder? Un líder, cuando realmente está guiando su empresa, tu equipo está contigo, estés tú o no estés. El ser humano de manera inherente no va a disfrutar de la meta. Por eso nosotras siempre hacemos hincapié en cultivar una mentalidad no enfocada en metas, sino enfocada en sistemas. Para mí un emprendedor se centra constantemente en cómo evolucionar porque comprende que cuanto más se eleve él a sí mismo, mayor va a ser el impacto que tenga en su entorno y por ende y finalmente el resultado en lo económico. Señores, señoras, hoy han venido a pasar un buen ratito con nosotros las señoritas Diana Delgado y Anabel Martín. ¡Vamos salvaje! Muy buenas, querida familia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Otro día más aquí en nuestro podcast Bambú Salvaje, con muchísimas ganas. Hoy tenemos a dos invitadas muy especiales. Señorita Diana, señorita Anabel, por favor, me gustaría que os presentarais, aunque os voy a hacer una breve introducción. Ambas, Instituto Alter, vamos a hablar muchísimo sobre lo que hacéis, a qué os dedicáis, pero por favor me gustaría que de manera individualizada os presentéis quién es Diana y quién es Anabel. Por favor, Diana. Pues bueno, David, nos conocemos ya de hace unos cuantos años. Yo soy Diana Delgado. Soy mentora de negocios y de vida de personas que tienen negocios y bueno, me dedico a ayudar a desbloquear a las empresas y a que exploten en su facturación, sistematicen sus propios sistemas y si tienen equipos, pues que consigan liderar esos equipos y que consigan que esos equipos sean de alto rendimiento. Y bueno, muy bien, estamos aquí, bueno, estoy y estamos aquí encantadas de formar parte de este podcast y a ver qué sale. Maravilla, seguro que cositas muy bonitas. Anabel, por favor. Bueno, pues buena pregunta esta de qué te dedicas, porque al final yo creo que lo que hacemos es transformar vidas. Al final un negocio es el reflejo de una persona y cuando una persona decide emprender es porque está teniendo un salto de conciencia. Entonces nosotros lo que nos dedicamos finalmente es acompañar a esa persona dentro de esa transformación, de ese salto que quiere hacer y como decía, al ser el negocio un reflejo de lo que tú eres, pues es muy importante, si no decirte vital, que si realmente quieres que tu negocio crezca, tú interiormente también te desarrolles y eso implica pues tener que tomar conciencia de qué patrones has estado teniendo en tu vida que te han estado limitando y hacemos conscientes esos patrones para desbloquearlos y a partir de ahí, desde ese desbloqueo primero interno, luego también se desbloquea dentro del negocio y eso es lo que lleva luego a esa facturación, ¿no? Que a la gente le encanta hablar del resultado, pero el resultado es la punta del iceberg. Qué maravilla. Aquí vamos a sacar un podcast muy rico y muy abundante y estoy totalmente seguro que os va a encantar, familia. Sé que Diana, en este caso, está un poco más enfocada en el nicho de la estética y en el nicho de la salud, conociendo su background un poquito. Ella es ex sanitaria, aunque de corazón seguirá siendo para siempre hasta el resto de su vida sanitaria. Y Anabel más enfocada al tema empresarial de gestión de equipos. ¿Me equivoco? Así Para es. nada. Entonces, en este caso, Diana, ¿podrías contarnos un poquito tu background de cómo decides, siendo sanitaria, dedicarte a emprender, tomar las riendas en este caso? ¿De dónde viene todo eso? Al final es bastante sencillo, estamos en España, el sistema sanitario español tiene cosas muy buenas, pero también tiene cosas que les queda muchísimo por trabajar en cuanto a gestión. Y yo soy, literal, ha salido, el subconsciente lo ha dicho, soy sanitaria de vocación. Y era totalmente vocacional, pero como está estructurado el sistema, la vocación va aminorando hasta el punto en que existe, pues, bueno, el síndrome de burnout, el que estás quemado, y el estar siempre ahí dándolo todo, que al final en tu mano está la salud de las personas. Es muy difícil, ¿no? El hecho de llevar a cabo una carrera profesional y decidir toda la vida estar en un sitio en el que, sinceramente, termina... O te sientes desilusionada, ¿no? Y eres un número. Al final eres un número de un listado, tienes unos puntos y te van llamando. Es muy difícil generar una estabilidad dentro del sistema sanitario. Y claro, con eso y con mi contexto personal, que fui madre a los 19 años,
pues claro, veía bastante complicado el hecho de llevarme toda una vida sintiéndome un número y no sintiéndome valorada en el proceso, y eso me hizo estar muy, muy, muy incómoda. Esos turnos de 12, de 14 horas, noches, festivos, la primera Navidad de mi hijo pequeño, de mi segundo hijo, no estuve con él y eso marcó un clic y fue Un antes y un 2020, después. mi inicio Señora. en el Sí, mundo del porque tú, emprendimiento. Diana, yo te conozco a ti desde 2017, tengo la fortuna de tenerte como mejor amiga y que tú eres muy madre. Muy madre. Entonces, claro, no pasar 31, unas navidades con sus criaturitas, pues evidentemente. Así que hablaremos un poquito también de cómo está yendo tu trayectoria, absolutamente todo, y por favor me gustaría escuchar, en este caso, a la señorita Anabel. Pues bueno, yo también tuve un inicio de vida bastante complicado, por lo que sí o sí necesitaba empezar a generar ingresos extra. Y la forma más sencilla donde lo vi fue a partir de la venta. Tanto me desarrollé en el mundo de la venta que al final fue mi especialidad y empecé a dirigir equipos comerciales. ¿Qué sucedió ahí? Pues que me di cuenta de que realmente dentro de los equipos comerciales, en muchas ocasiones, las personas que lideran la empresa empiezan a ver esos equipos como números, no empiezan a ver a esas personas como estaba diciendo Diana, como realmente personas de valor. Y empieza a haber una diferenciación entre el jefe y el empleado. Y yo considero que eso es una de las grandes carencias que tenemos en España. Una empresa, para que evolucione, crezca y se marque diferencia, la empresa tiene que ser un lugar seguro y de familia. Tu equipo no se compromete con tu negocio porque tú no estás comprometido con ellos y porque tú realmente tienes un problema a la hora de liderar. Entonces, al yo sentirme así, decidí, tengo que montar un negocio, tengo que montar una empresa donde realmente enseñe esto a otros negocios y donde mi equipo se sienta realmente comprometida y que pueda evolucionar y crecer conmigo. Y desde ahí pues decidí montar ese coaching, ¿no? para emprendedores, para que realmente aprendan lo que es la venta, porque tú puedes tener un servicio buenísimo, pero si no lo sabes vender, no vas a llegar a ninguna parte, y hacerlo con alma, hacerlo con sentido y no únicamente para lucrarte tú y no beneficiar a nadie. Anabel ha dicho que hay, o sea, muchos emprendedores o, digamos, empresarios se tiran por la parte de ser jefe en vez de ser líder, ¿no? Más o menos en resumen. ¿Cuál es la diferencia, para quien no lo sepa, la diferencia entre un jefe y un líder que está con su equipo, está cerca, se preocupa por ellos y hace que todo el mundo crezca y por tanto crece la empresa? Pues mira, te voy a contar un ejemplo que yo experimenté. Cuando con 21 años estoy en una multinacional bastante conocida en España y yo me habían contratado inicialmente para ser directora de esa multinacional, pero claro, tenía 21 y iba a cumplir 22, era como, ¿dónde vas, no? Y estamos hablando del sector de la estética, medicina y cirugía estética, es decir, bastante complicado. Entonces, los directivos de allí me dijeron, mira, ¿tú quieres ser directora? Pues tienes que ganarte tú el sitio. Y yo dije, sin ningún tipo de problema. Tanto fue así que antes de que a mí me pagaran como tal, ¿no? Y realmente me dieran esa posición, todo el equipo, médico, los nutricionistas, la recepcionista, el equipo comercial, cada vez que tenía que tomar una decisión, me preguntaban a mí. ¿Por qué? Porque yo estaba con ellos constantemente, me preocupaba de ellos de forma personal y me preocupaba de ellos de forma profesional. Entonces, un líder no es líder cuando le etiquetan, un líder es líder por cuando lo eligen como equipo y realmente dicen, ostras, esta persona puede ayudar. ¿Qué sucede en las empresas? Que cuando tú eres jefe, tu equipo te sigue por miedo. Por miedo a perder el trabajo, por miedo a que no le vayas a pagar como toca, por miedo, lo que sea. Al final cumplen por miedo. En el momento en que tú no estás o tú estás en un momento de debilidad, tu equipo ya no funciona. ¿Por qué? Porque no está comprometido contigo. Entonces, un líder, cuando realmente está guiando su empresa, tu equipo está contigo, estés tú o no estés. Es más, va a mirar por tu negocio tanto como si fuera suyo. Y la diferencia es que ellos se sienten importantes y parte del proceso. Esto es algo que para empezar a nadie nos han enseñado, porque hay dos vías, ¿no? Está el jefe que cede tantísimo que su equipo se ríe de él, Literal. y el jefe que es tan sumamente exigente que el equipo está hasta los huevos, hablando mal y pronto, No lo puede ver. y es como, venga, sí, cuando tú estés no te preocupes que voy a estar súper recto, pero en cuanto te vaya voy a hacer lo que me dé la gana. Entonces es encontrar ese punto de inflexión y crear alianzas donde todos se sientan partícipes
donde realmente haya una comunicación eficiente, asertiva y donde finalmente pues desde ahí se puedan co-crear ideas mucho mayores. Cuando eso se consigue, el resultado es exponencial. Espectacular. Es expansivo. Aquí tenemos a Diana, tenemos a Anabel y juntas hacen la combi completa, como se llama, y surge Instituto Alter, que ahora hablaremos más en profundidad de Instituto Alter, pero me gustaría preguntarle más concretamente a Diana, conectando con el tema del sector estético, porque en este caso Anabel, oye, identifica la necesidad de la buena y correcta gestión de equipo para que la empresa per se, pues, tenga mejores resultados, ¿vale? Y que se crea un ambiente o un entorno más sano y más desde el ser y no desde el miedo, desde el ego, desde todo. En este caso, Diana está más enfocada al tema del nicho estético, nicho del sector salud, y intuyo que tú, pues viniendo del servicio de la salud, habrás identificado muchos de esos patrones de jefe, empleados, la gente pues no preocupándose por su trabajo. ¿Cómo, en este caso, abordabas tú a nivel mental en aquel momento? Oye, ¿cómo te sentías? Pues ya te digo, en el sector estético realmente, bueno, podríamos hablar del sector estético, del sector salud o Salud. cualquier tipo de nicho. Al final hablamos en el mismo lenguaje si comparamos el liderazgo con ese rol de jefe más arcaico, más totalitario y más, ¿sabes? Es para todo lo mismo. A los patrones que se repiten, tal y como ha explicado Anabel, se ven en todos los nichos. Y al final en el sector estético, ¿por qué el sector estético y el sector salud? Porque soy sanitaria y también soy enfermera estética. Entonces es uno de mis nichos favoritos. Y al final tienes que hacer algo con pasión, ¿no? Que sea tu ikigai, algo por Está lo muy que te bien. puedan pagar, que necesite el mundo, en el que te sientas en paz y que todo sea coherente, ¿no? Y por eso ese sector. Pero sí, que hablando un poquito más en profundidad, evidentemente se ve muchísimo en el sector estético, en el sector salud, cualquier tipo de subnicho, micropigmentadoras, enfermeras estéticas, médicos estéticos, cirujanos, nutricionistas, fisioterapeutas, en todos los subnichos se ve Ese que juego de egos, ¿no? todas las empresas, casi todas, ya te lo digo, y de hecho por eso tenemos un negocio, porque al final un producto o un servicio se vende si cubre una necesidad, Ujú. si no, no se vende. Existe mucha demanda de trabajar eso. Al final el líder es ese rol que se asume en el que la persona inspira, conecta con las emociones del equipo, porque al final trabaja con un equipo humano, no con máquinas. Es esa persona que es creativa, que tiene un punto transformacional, que también es buen gestor, porque al final se debe diferenciar entre el liderazgo y la gestión, ¿no? La gestión es más analítica, más voy a analizar los procesos, voy a revisar, voy a poner los objetivos, y el líder es el que guía, ¿no? Hay que Inspira, ¿no? hacer, exacto, las dos cosas tienen que estar bastante en equilibrio para que se conecte y al final que se llegue a ese punto de explosión, ¿no? Y bueno, se trabajan desde los aspectos clave. Al final estamos trabajando con seres humanos y lo primero que se hace con esos casos, con esos contextos, es hacer que esas personas, sensibilizarlas con alto impacto emocional y que hagan lo inconsciente consciente, porque una persona no va a cambiar algo que no ha identificado que es un problema. Entonces, cuando se dan cuenta, cuando se le hacen las auditorías de empresa y se dan cuenta que lo que ellos pensaban que era el bloqueo no tiene nada que ver, no es una cuestión solo de números, sino es una cuestión de emociones, de mentalidad, de estructura, de sistema. Hay muchos fallos, pero sobre todo al final, si hablamos del triángulo del servicio, el 50% de la importancia de que una empresa funcione, de que una empresa venda, es la persona, Ujú. frente al 30% que es el servicio del producto y el 20% que es la técnica de venta. Entonces, al final, todo reside en la persona y en lo que es. Así que sí, lo hemos visto muchas veces, tanto en el nicho estética como en otros tipos de nichos, siempre. Y es muy fácil de cambiar. A pesar de que las personas piensen que no, somos seres humanos y tenemos una capacidad innata que es la neuroplasticidad, que significa que el cerebro, las neuronas pueden expandirse y pueden adaptarse a los cambios si uno tiene intención. ¿Vale? Así que es fácil de cambiar. Vale. Me ha gustado el aporte que has hecho sobre que el 50%, yo diría que incluso más, del éxito en el negocio, podríamos decir, es la persona. La persona que emprende, el emprendedor. Obviamente,
lo hemos comentado otras veces, todo nace a partir del ser para luego tener. Exacto. Vamos a, no sé si os gustaría desarrollar esto un poco. Ujú. ¿Qué tiene que tener un emprendedor para trabajarse interiormente y luego que aparezcan los resultados en su emprendimiento? ¿Qué tiene que tener un emprendedor? Hemos dicho que la persona es el 50, 60, 70 del negocio. ¿Por qué es tan importante y qué tiene que tener esa persona para que haya éxito en el negocio? He vuelto a repetirlo, lo de qué tiene que tener, ¿vale? Porque volvemos a centrarnos en la Eso es. acción, Vale. ¿vale? Y la acción no tiene importancia. Y tú dirás, ¿cómo que no tiene importancia? Sí, no tiene importancia. Lo importante es la intención con la que hay detrás. Lo importante es el ser, ¿vale? El ser que intenciona es realmente lo que conlleva luego a que tú tengas un resultado o que tengas otro. Entonces, yo antes que decir qué tiene que tener un emprendedor, lo que definiría es qué es un emprendedor. Porque un emprendedor es aquel que está ahí siempre. Es aquel que resuelve. Es aquel que cuando tu familia te critica, tus amigos no están de acuerdo contigo, cuando tu audiencia se cae, se mantiene. Un emprendedor es aquel que hace aquello que la mayoría no quiere hacer. Es aquel que cuando viene un problema no se enfoca en el problema y empieza a victimizarse y a decir esto yo no me lo merezco o es que mira las circunstancias que tengo y esto me sucede porque, claro, tengo una nube negra encima mía, sino que en realidad dice, si esto me está ocurriendo, ¿dónde yo he fallado o qué? Pues depende de mí, porque hay veces que quizás tú no has fallado, quizás tú has hecho lo que considerabas, pero la vida te ha planteado ese desafío ahí delante para que desarrolles una nueva habilidad y tú te estás centrando en buscar una solución y en lo que está bajo tu control. Entonces, para mí un emprendedor es una persona que no se centra ni siquiera ni en la acción ni en el resultado, sino que se centra constantemente en cómo evolucionar individualmente, en cómo mejorar como persona, porque comprende que cuanto más se eleve él a sí mismo, mayor va a ser el impacto que tenga en su entorno y por ende, y finalmente el resultado en lo económico. ¿Qué sucede? Que en la mayoría de las ocasiones cuando una persona emprende, se cree que el emprendedor es el que tiene libertad de horario, se cree que el emprendedor es el que gana más dinero. El que tiene Lamborghinis, el que se va totalmente de viaje, claro, claro. Efectivamente. ¿Qué sucede cuando tú tienes esa creencia? Ostras, es que he empezado un negocio y no tengo vida social. No es lo que esperaba, ¿no? No es lo que me han vendido. Mi amor, hay que hacer una serie de... Hay un tiempo de cultivar, un tiempo de sembrar y otro tiempo de recoger. Así es. Pero si tú crees que el emprender es el resultado, en cuanto venga un momento de oleada, lo que vas a hacer es caerte. Si tú crees que únicamente es por dinero, por eso hablaba de la intención, ¿no? O sea, Y del Ikigai, que hemos dicho. del Ikigai, claro. O sea, no, yo estoy buscando, ¿no? Tú que te dedicas al e-commerce y hay muchísima gente de e-commerce de tu parte que vienen a preguntarme, ¿no? Y no, yo he visto que con e-commerce se puede ganar dinero, yo he visto que con Amazon se puede ganar dinero, he visto que... Y digo, mira, tú puedes ganar dinero con todo lo que quieras. Con lo que Vendiendo quieras. fotos de pies puedes ganar dinero. Bueno, sé Yo que lo que me preguntaría es, ¿para qué quieres ganar dinero? Exacto, el para qué, el propósito por detrás del objetivo. algo muy guay que hacéis vosotras en vuestros programas, ¿vale? Porque a mi equipo profesional, yo me dedico a la asesoría financiera, ya sabéis, habéis hecho auténticas maravillas con mi equipo. Entonces, algo que hacéis Estás muy vosotros... contento. Muy contento. Estamos absolutamente feliz. No me quejo para nada. Algo muy guay que hacéis es que hacéis entender a la persona que el foco final no está en el resultado en sí. La gente se enamora tóxicamente del resultado, de lo que voy a llegar a conseguir y cuando consiga eso, entonces seré feliz. Entonces vosotros automáticamente, porque eso es un pensamiento muy inconsciente que se viene arraigado a través del ego, del deseo, del querer tener, del tal. Y vosotros una cosa que hacéis muy bien es totalmente desmantelar absolutamente la mente de la persona y hacerle entender de que de lo que te tienes que enamorar de manera sana es del proceso que haces para conseguir X. Y que tú desde el minuto 1, desde ya, eres un ser absolutamente completo donde estás absolutamente lleno. Y el proceso que hagas al respecto cuando consigas lo que quieres
no te va a cambiar la vida. Total. Así. Quiero que lo explique porque sé que ahora vas a decir una de esas bombitas, pero quiero antes de que suelten la bomba. Es que estamos conectadas y sabemos Es perfectamente. que te siento. Yo a ti, literal. Esto es lo que sucede cuando realmente hay una alianza, ¿no? Que llega un momento que ya hay tal nivel de conexión que no hace falta ni hablar. Sí. Pero antes de eso, me gustaría explicar el por qué las personas tienen ese deseo. ¿De dónde surge el deseo de querer ganar dinero? ¿O de dónde surge el deseo de querer... De poseer, ¿no? Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué las personas actúan desde ese lugar? Y te lo voy a explicar muy rápido, y es porque básicamente una persona no se valora a sí misma en lo que es, sino en lo que tiene. Muy Y bien. esto es lo que nos han enseñado socialmente. Entonces, cuando tú te quedas aferrado al tener, ¿qué ocurre? Que cuando no tienes, tu autoestima hace pum y cae. Entonces, lo primero que hacemos en las sesiones, y ahora explotas, lo primero que hacemos en las sesiones es buscar esa intención inicial para que tú te reconozcas en lo que eres, para que tú comprendas qué te ha traído hasta aquí, y a partir de ahí luego ya el tener, pues tendrás lo que quieras, pero que si en algún momento eso se cae, tu valía y quien tú eres no te identifica con ello. Y ahí dejan de importante las críticas. O sea, da igual si un día estoy conduciendo un Lamborghini o si mañana estoy con un Peugeot. Yo sigo siendo el mismo ser. Y o si me dedico a una cosa, me dedico a otra. Atento a lo que viene ahora, familia, porque es una auténtica bomba. Bueno, las expectativas vamos a medirlas. Bueno, la cuestión es que, siguiendo con lo que ha dicho Anabel, al final, para tú tener cosas, ¿vale? Que es a lo que nos acostumbra la sociedad y por idiosincrasia, por esas costumbres, al final lo tenemos muy arraigado en el subconsciente. Para tú poder tener, primero tienes que ser y luego tienes que hacer para poder tener. El tener cosas, circunstancias, contextos, al final son consecuencias lógicas de tus conductas, de tus acciones, ¿no? Y esas conductas vienen originadas de los pensamientos y las emociones, que son las que determinan esas acciones, ¿no? Y lo que iba a decir, que de por sí, ahora me habéis puesto las expectativas muy altas, ¿no? Pero lo que iba a decir es que el ser humano de manera inherente no va a disfrutar de la meta. Por eso nosotras siempre hacemos hincapié en cultivar una mentalidad no enfocada en metas, sino enfocada en sistemas, ¿vale? En identidad y en sistemas, porque al final la meta no es más que un faro. Yo siempre pongo la misma metáfora que ya se la sabréis. Bueno, vosotros no, o sí. Es un faro, tiene que ser medible, alcanzable, tangible, pero un faro con luz, para que no pierdas realmente la intención de por lo que empezaste, pero realmente, si tú estás a la otra parte del mar, en la orilla, ¿qué te va a llevar a esa meta? Te va a llevar tu sistema de vida, es decir, quién eres, tu identidad, qué crees, qué valores tienes, qué moral, qué normas rigen tu comportamiento y qué sistema de acciones diarias, de rutinas, qué hábitos, tus hábitos te definen, con qué entorno decides estar, qué microambiente creas dentro de ese entorno, porque una de las cosas que sienten los emprendedores es soledad a la hora de iniciar. Yo, literal, la oveja negra de mi familia, en todos los sentidos. La primera emprendedora de mi familia, mujer y mulata. Es decir, todo el pack completo. Entonces, pues eso, para que una persona no caiga en ese camino tiene que tener un sistema de vida y una identidad y un sistema de negocio fuerte, que es lo que te va a llevar a esa meta, que ahora va a ser una meta, y luego otra y luego otra. ¿Y por qué sucede eso? Y os voy a hablar desde aspectos neurocientíficos, ¿vale? El cerebro humano está acostumbrado y literal, la mayor parte de los patrones cerebrales, de las partes cerebrales, generan más dopamina en el camino que cuando llega a la meta. Siempre. Si se mide... en acumulación, ¿no? Exacto, con un análisis clínico a personas en experimentos, cuando la persona va hacia la meta, los niveles de dopamina son muchísimo más altos que cuando ya ha conseguido eso. Y siempre pongo una metáfora que es una persona drogadicta, ¿vale? Que consume cocaína, cuando piensa que tiene esa ansiedad de querer eso y que va a coger el dinero y va a comprarse la sustancia, tiene muchísimo más niveles de dopamina que cuando ya la ha consumido. Entonces, sabiendo que de manera inherente, innata y natural los seres humanos somos así, sería una
tontería y poco inteligente que estuviéramos centrados en las metas. ¿Por qué? Porque nunca seríamos felices y al final la felicidad es la ausencia de necesidad y al final es transitoria, ¿vale? Es transitoria porque siempre vamos a necesitar un poquito de algo porque la necesidad es lo que genera la acción. Al final todos los hábitos tienen 4 pasos: deseo, bueno, señal, posteriormente el deseo, porque vemos la recompensa y el deseo genera la acción. Esos son los 4 pasos que generan un hábito, cualquier hábito o cualquier cosa. Por lo que sí o sí, para que el mundo evolucione y siga existiendo, tenemos que tener una mínima necesidad, pero para no sufrir en el camino y vivir en paz y tener negocios y ser coherentes en ese crecimiento, hay que estar enfocado en los sistemas y en la identidad de uno mismo. Chicas, si nosotros tenemos nuestro sistema bien implementado, lo estamos trabajando, siempre mejorando, pero nos viene un bajón que nos viene a todos, por ejemplo, en este caso tú, Diana, y luego ella, si quieres, ¿cómo actúas? O sea, ¿cómo actúa tu mente, sabiendo todo esto del análisis, los pensamientos? ¿Cómo actúa tu mente para que no te tome el control de esa situación y pierdas los estribos, ¿no? Que pasa muchas veces, a mí me pasa, por ejemplo, bastantes veces. Sí, voy a hacer un preámbulo y luego paso a... No, lo he hecho a propósito, ¿eh? Ha sido... Es que, literal, Me he sentido... somos una, a pesar de que seamos el yin y el yang, pero somos una y es como, sí, me sé esa pregunta. Bueno, yo me refiero, ¿hay un sistema para cuando tu sistema falla? Por supuesto que sí. Lleva simplificada, perfecto. Ahí está. Cuando saltan las alarmas es porque empieza a surgir una energía y cuando hablo de energía hablo de emociones o de cualquier cosa porque somos energía, ¿vale? En todo, en pensamiento, en emoción, en la materia, si la mides de manera microscópica, los átomos, los protones, los electrones, los neutrones están separados y están en vibración, somos energía, ¿vale? Cuando surge esa energía negativa es porque estás muy incómodo con lo que estás viendo. Al final, en todos los negocios deben de existir escalas para poder medir los procesos. Si se cumplen con los objetivos, si las personas están rindiendo, si todo es coherente y todo cumple con escalas normativas. Es de primero de vida y de sociedad, ¿vale? Entonces, cuando uno ya va viendo, si uno tiene esas escalas, que en teoría tiene que tenerla, si tiene un negocio ya que va sobre ruedas, no va a esperar a que exista un problema grave. Hay mini problemas que también te hacen sentir incómodo y entonces surgen esas alarmas. Cuando surgen esas alarmas, lo primero que tienes que hacer es activar el modo observador. Vale, yo conozco mi sistema y le hago de por sí un análisis, una radiografía a mi propio negocio. ¿Y dónde está fallando la cosa? Aquí, 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 aquí. Vale. ¿Qué dependía de mí y qué no dependía de mí? Valorarlo, analizarlo de manera exhaustiva para saber dónde está el bloqueo y a partir de ahí pues empezar a trabajar porque casi todo el resultado viene de ti. Al final los resultados son la consecuencia lógica de tus pensamientos y tus acciones. Al final una persona que le va mal o que tiene un resultado negativo, eso empezó mucho atrás, ¿sabes? Entonces, y el problema reside en que las personas no tienen esas escalas, tampoco conocen su sistema, incluso tienen empresas funcionando de años que no tienen ni un sistema. Sí. ¿Vale? Y si lo bajamos ya no a lo empresarial y lo bajamos a la persona de pie, o sea, de persona normal que tiene un trabajo, ya no empresa, sino tiene su propio sistema. No tiene los resultados que quiere, no está feliz. Ahí claramente no tiene un sistema de vida, podemos decirlo, ¿no? Bueno, sí tiene un sistema de vida, pero no lo tiene consciente. Entonces, el primer paso sería hacerlo inconsciente consciente, porque nadie va a cambiar nada que no sepa que existe. ¿Qué está mal? Claro. Y luego nadie va a hacer nada que no se considere que es. Entonces, para tú poder cambiar tus resultados, vas a tener que cambiar parte de tu identidad y de tus sistemas. Para hacerlo un poco más fácil, es que soy muy científica, lo siento, señores. Bueno, y vos habéis ido estudiando. Lo voy a hacer muy sencillo. Para alguien que tal vez... Para dummies. Mira, O sea, eso... lo primero que voy a hacer es contextualizar lo que ha dicho mi amiga y socia. En la vida, ¿vale? Se puede estar en 4 estados. Estado número 1, tengo un problema y no sé que tengo un problema. Vamos a ponerlo en ejemplo, ¿vale? Una persona
que tiene una adicción. O está infeliz, por ejemplo, y no sabe por qué, ¿no? Sí, bueno, pero vamos a hacerlo como más tangible, ¿no? Una adicción a la alimentación, por ejemplo, y está alimentándose de una forma incorrecta, pero él cree que lo domina, ¿vale? El segundo sería, sé que tengo un problema, pero me da igual, ¿vale? Es decir, yo sé que me relaciono mal con la alimentación y que como por ansiedad, pero Soy así. me da igual, me es indiferente, ¿vale? El tercer nivel de conciencia sería, sé que tengo un problema, pero no sé que tiene solución. ¿Por qué? Y aquí viene es que yo ya he ido a tal nutricionista, yo ya he tenido tal psicólogo, yo ya he hecho no sé qué, y como no se me ha solventado, yo ya creo que es que este problema soy yo, que vengo con defecto de fábrica, y por lo tanto no va a haber solución, ¿vale? Y entonces ahí, en ese momento de quiebre absoluto, es bastante difícil, porque esto le sucede mucho a los emprendedores. No estoy teniendo resultados con mi negocio y yo estoy creyendo que el problema está fuera de mí. Empiezo a creer, por ejemplo, que es que no encuentro personas comprometidas que quieran trabajar correctamente, empiezo a creer que es que el gobierno no me da el suficiente soporte y que tengo tantísimos impuestos, que todo lo que estoy diciendo puede llegar a ser una realidad. Lo que pasa es que tú solamente, como decía al principio, te enfocas en el problema. Claro. Y no te estás enfocando en que a lo mejor hay alguien que te puede decir cómo salir de ese hoyo, ¿no? Y entonces, pues desde ahí no buscas solución y vuelven a empezar desde el mismo origen. Y luego estaría el último nivel de conciencia tengo conciencia de que tengo un problema, sé que se puede solucionar y lo que hago es buscar ayuda para solucionarlo. Entonces, nosotras lo que hacemos es, primero de todo, observar dónde está la persona, ¿vale? En la mayoría de los casos tengo ansiedad. Estoy en un momento donde estoy fatal con mis relaciones y esto me está afectando dentro de mi negocio. No tengo suficiente dinero, ¿vale? Todo ese es el problema. Entonces, lo que hacemos es hacerle consciente de qué parte de tu ser está provocando esa situación. Antes Diana decía, uno solo va a hacer aquello que se considera que es. ¿Qué sucede? Que hay muchos emprendedores que tienen una relación con el dinero, o sea, Horrible. horrible. Tú preguntas, oye, ¿el dinero para ti qué es? Todo, ¿no? Y empiezan, ¿no? Yo escribo dinero y digo, venga, dime palabras. Y ayer mismo con un cliente me decía, dinero, gasto, dinero, problema, dinero, caprichos. Y hay otros que dicen libertad, tranquilidad, tal, y son opiniones totalmente distorsionadas y totalmente subjetivas en base a su sistema de creencias y en ese punto en el que están actualmente, ¿no? Totalmente. Porque, ¿qué es una creencia? Una creencia es aquello que tú das como una verdad absoluta y esa verdad absoluta ni siquiera la has adoptado tú de forma consciente, sino muchas personas dicen, es que yo soy así y no quiero cambiar, ¿no? Cuando tú dices yo soy así, no quiero cambiar, lo que estás diciendo es no quiero que mis resultados mejoren. ¿Y eso lo dice la persona o lo dice el ego porque el ego siente que es una despersonalización del mismo? Claro. Y una muerte al autoconcepto que tienes de ti mismo. Efectivamente. ¿Por qué sucede eso? Porque las personas no saben lo que significa la identidad. Así es. La identidad es el conjunto de creencias y valores que tienes tú. Como te digo, como verdad absoluta. Ahora yo te pregunto, David, si tú hubieras nacido en otro entorno, en otro país y con otros padres, ¿tendrías los mismos valores y la misma creencia? No. No. Entonces realmente tu identidad, eso que tú no quieres sacarte, ¿vale? Ni siquiera te has dado cuenta que no lo has elegido tú, que te lo enseñaron. Y te lo enseñaron de una forma tan inconsciente que tú has adoptado ciertos patrones que no te están llenando y que ni siquiera sabes, porque nunca te has cuestionado, que no es lo que quieres para ti. Y Anabel, me está haciendo mucho clic porque es totalmente así, pero mucha gente tal vez dice que no porque se ve reflejado en su familia y es como me estoy despersonalizando un poco o alejando de mi familia. Como traicionando a tu familia, ¿no? Puede O a ser. tu entorno. Al final, ya te digo que Las lealtades ciegas, ¿no? la persona en un conflicto, por ejemplo, si tú estás con tu pareja discutiendo y tenéis dos puntos de vista diferentes, a lo mejor se comprendéis, pero te genera un daño porque te sientes identificado y la conversación empieza a alzarse. No llegáis a ningún tipo de término agresivo ni nada, pero discutís. ¿Y cómo normalmente cuando tu pareja empieza a decirte, no, es que deberías de cambiar, no sé qué, mira, escúchame, que yo soy así? Es lo que dice el ser humano cuando siente que le van a quitar su identidad. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando tú estás desconectado de ti mismo, cuando estás en piloto automático, cuando estás absolutamente inconsciente de que toda la realidad que tú tienes la has creado tú,
¿vale? Ahí es donde existe la despersonalización. Te despersonalizas. Por eso llegas a ese punto tan negativo y tan incómodo en el que, qué vida, ¿no? Y actúas desde tu cerebro reptiliano, que es el más primitivo, ¿no? Estoy actuando con lo exterior desde una posición defensiva de o huyo, o ataco, o me quedo paralizado. Es puramente ego, ¿eh? Es puramente ego. Yo sé... Inconsciente. Que... Absolutamente, absolutamente. Vosotras lo que hacéis en el Instituto Alter, básicamente podríamos resumirlo en hacer un reseteo de fábrica de la mente de la persona con el fin de instaurar un nuevo autoconcepto consciente de la persona con el cual se identifique cómodo y que esté a gusto. Y eso lo hacéis a través también muchísimo o sea, con términos que hacéis sobre la capacitación mental, perdona, y la programación neurolingüística, a través de la neurociencia y absolutamente todo. ¿Podéis definir un poquito más en qué consistiría esos dos conceptos o una aproximación conceptual de lo que acabo de comentar? Claro, al final nuestro cerebro es un ordenador, ¿vale? Y en el ordenador que tenemos instaurado actuamos con un software, ¿vale? Antes Diana hablaba de las neuronas están conectadas entre ellas y eso es lo que crea que tú actúes de determinada forma, de forma diaria y que al final si tú te parases un día entero a observar tus pensamientos y otro día te darías cuenta de que 2 días seguidos has pensado exactamente igual. Y si te mirases con una camarita, cómo te levantas por la mañana, qué es lo primero que haces por la mañana, cómo te acuestas por la noche, qué es lo último que haces, te darías cuenta de que llevas actuando con el mismo patrón un montón de años, ¿vale? Por lo tanto, ¿eso qué implica? Pues que estás actuando de forma inconsciente porque tienes un software instalado de esa manera. Entonces, lo primero que hay que hacer es, vale, vamos a conectar con el corazón, que es donde realmente reside tu alma, tu ser, tu esencia, tus valores más íntimos y vamos a ver tu corazón, qué es lo que te está inspirando, cuál es tu deseo real hacia tu futuro, qué sería ese sueño que tú dices, wow, es que a mí esto me encantaría, pero claro, enseguida viene el ego y dice, esto es imposible porque yo no nací aquí, así, porque tú no sé qué, porque tú no sabes hablar bien. Yo, por ejemplo, soy disléxica y yo el hecho de hacer este tipo de conversaciones me hubiese parecido, vamos, que totalmente fuera de mí. Habla aquí, me tobí el torcillo. Tal. Total, sí. Y algunas veces sale esas cositas, pero me las tomo con humor y no me identifico con ello, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que le hacemos primero tomar conciencia de cuál es ese deseo que esa persona tiene, ¿vale? Una vez que tú tienes determinado, porque en muchas ocasiones las personas es increíble, pero no lo saben. Es que eso estaba pensando yo y doy fe de gente muy cerca, incluso yo algunas veces, es que no saben qué quieren de la vida o no se han parado ni un segundo a pensar, a reflexionar. Nada. En piloto automático. Mira, nada. Hay un ejercicio que hacemos que es muy bonito, que es mediante una visualización llevarles a un momento de su vida donde se sintieron muy plenos. Y en ese momento te ríes porque lo sabes. Te rías. Esos momentos muy felices. ¿Qué te ríes? Momentos muy felices juntos. Sí, en terapia. Ahí tu ser te está diciendo Bueno, algo. Coaching, ¿no? Sí, Sí. es como una terapia al final. Sí. Capacitación, coaching, Llámalo como quieras. Llámalo como quieras. Llámalo como quieras. Exacto. Y entonces llevas a esa persona a ese momento donde se sintió pleno y se da cuenta de que en realidad en muchas ocasiones no estaba haciendo nada concretamente o nada que tú creas que era donde te ibas a sentir pleno. Y empiezas desde ahí a sacar sus valores. Cuando sacas esos valores, le empiezas a guiar a partir de esos valores que a ellos les resuenan, a ver cómo empezarían a diseñar su vida a partir de esos valores que están eligiendo en ese momento. O quizás la gente dice, pues yo me veo guiando un negocio, ¿no? Y empezamos a estirar. Y ese negocio sería un negocio con personas, sería un negocio tal, y para darle señales para que definan de forma muy aterrizada realmente quiénes son y qué quieren. Entonces, lo primero, mira, esto es como un GPS, y entonces lo primero que en el GPS tú vas a tener que poner la dirección, ¿vale? ¿Dónde quieres llegar? Si la dirección es isla, ¿no? Por ejemplo, yo quiero irme a una isla, pues te vas a ir 200 millones de islas, vamos a tener que especificar. A ver, un momento, aquí estaríamos hablando cómo tomar las riendas de tu vida y hacer que se cumplan tus sueños, básicamente. Exacto. Absolutamente. Exactamente. A nivel personal, a nivel empresarial, ¿qué todo relacionado? Exacto. Todo empieza con eso. Sigue con la hoja de ruta. Entonces, tú tienes que definir exactamente qué isla,
¿vale? ¿Cómo es la isla y qué isla es? Porque si yo salgo de Mallorca y pongo isla, lo mismo acabo en Formentera, en Ibiza, o acabo en medio del mar porque no he definido exactamente el lugar. Y empiezo a dejarme llevar pues, por todo lo que las oleadas que van viniendo, ¿no? Cuanto más, Primero definir, cuanto más específico sea, mejor, ¿no? efectivamente, Escribirlo te podría métricas servir, más. ¿no? 100%. Literal. Vale. Cuanto más medible, mejor, porque tú vas a poder ver tu desarrollo. Muchas veces tú tienes una meta, pero como tu meta no está bien definida, es un sueño, por lo tanto, no sabes medir si realmente te estás acercando o no, te frustras y Vale. abandonas, ¿vale? Entonces, primero definimos dónde. Cuando ya tengo definido el dónde, que hay gente que dice, no, yo lo tengo claro, ¿eh? Yo quiero dedicarme a esto y hacer esto y tenerlo genial. ¿Sabes dónde estás? Ups, se me olvidó. Y es como, sí, aquí, ¿no? No, No. No, cariño, no. No. Sal de aquí, mírate desde arriba, mira tus relaciones, mira tu dinero, mira tu familia, mira cómo estás tú internamente y observando todas las áreas de tu vida te vas a dar cuenta de que esas áreas están reflejando lo que tú eres. Ujú. Cuando realmente has definido dónde estás, que es lo que te pide el GPS, ¿no? Ponerle la ubicación de dónde parte, a partir de ahí vamos a poder ver, ostras, si no estoy aquí donde yo quiero, es porque todavía no soy la persona que vibra en esa sintonía. Entonces, puedo empezar a tomar conciencia de qué es lo que me está alejando de este objetivo y ahí es donde empezamos a hacer toda esa reprogramación mental, que hay un ejemplo muy gráfico y creo que va a servir mucho. Esto es como una montaña. Normalmente, como he explicado al principio, ¿no? Tú tomas decisiones de forma inconsciente y empiezas a subir la montaña por un costado. Vamos a poner que es el lado izquierdo, ¿vale? Entonces, has subido tantas veces y has bajado tantas veces que ya has hecho un camino que te es muy sencillo. Pero llega un momento que cuando llegas a la punta de la montaña, te has comido todos los frutos del camino y ya llegas agotado, porque es que a mí este camino ya no me está sirviendo, necesito buscar otro camino donde me pueda alimentar, ¿no? Y entonces ahí dices, voy a buscar otra opción. Genial. Buscamos la otra opción, la planteamos, te das cuenta que es por el otro lado de la montaña, pero claro, aquí tengo que empezar a reprogramarme. Y esa reprogramación que es en ese cambio de hábitos, te va a costar. Hombre, Es lo claro que que te va a costar. la mente, ya no la persona, sino es lo que la mente. Es todo, es un todo, porque nosotras, y por seguir también un poquito por la pregunta de David, nosotras trabajamos con diferentes disciplinas, ¿no? Trabajamos desde la neurociencia, que es la ciencia que estudia el comportamiento del cerebro humano, también con programación neurolingüística, que es el lenguaje de la mente. Básicamente, tus palabras determinan cuáles son los patrones cognitivos que están en tu subconsciente, es decir, los pensamientos normales que están en ese subconsciente. Quería hacer aquí un inciso, Diana, porque cuando hablamos de neurociencia, tal, aunque tenga la palabra ciencia, hay muchos detractores, muchas personas empíricas que esto lo identifican como pseudociencias. Es que Entonces, en este caso, intuyo que os habéis encontrado en la amplia amalgama de... si abrimos un melón, Absolutamente. El típico, que con todo el respeto y cariño del mundo, el típico psicólogo clínico de título, Yo carrera vengo, de esto yo- no, yo porque vengo no tiene una base de científica. los clínicos. En este caso, ¿cómo hacéis entender a la gente de que qué es una base científica sólida? O sea, ¿qué tiene que tener? O sea, cuenta un poco. Al final ya te digo, yo vengo de lo clínico, Claro. soy una persona muy empírica y me identifico y lo llevo a la habilidad, ¿no? Porque si al final la actitud la desperdicias, es una debilidad, ¿no? Vamos a ver. Nosotros somos energía. Y A es eso, a ese tema quería enlazar yo ahora, Exacto. porque vosotros tocáis mucho. metafísica. Exactamente, Claro. y yo sé que vosotros también trabajáis mucho con los Niveles de niveles de frecuencia. frecuencia, por ejemplo, basándose mucho en David R. Hawking, Sí. y sabemos que ahora comentaréis un poquito, los seres humanos somos energía, hay distintos niveles de energía y de frecuencia que nos vamos atrayendo a través de campos atractores, así que por favor. La verdad absoluta no existe. Claro que no. ¿Vale? No existe. Planteando y empezando por ahí. Entonces, ¿qué hacemos para explicar la realidad que experimentamos a través de nuestros órganos de los sentidos como seres humanos? Pues podemos utilizar muchísimas disciplinas, ¿vale? No significa que una sea más válida que la otra, sino a lo mejor para ti es más útil utilizar eso para explicarlo, ¿vale? Entonces, la ciencia
es a través de pasos y se llegan a hechos, hipótesis tras leyes o teorías, ¿vale? Todo racional y todo mental. Todo mental, muy mental. Entonces, para la parte mental, porque somos seres humanos que tenemos mente, ¿vale? Y hay una parte de nuestra mente que es el neurocórtex, que es el 40%, es la parte racional. Por lo tanto, ¿tendremos que utilizar disciplinas que nos expliquen de manera racional las cosas? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que, señores, no somos seres racionales. No es que nos hayan mentido, sino que no lo hemos entendido bien. Somos seres emocionales con experiencias racionales. Entonces, tenemos un segundo cerebro, que es el cerebro límbico, que regula el sistema emocional, y el tercer cerebro, el cerebro reptiliano, que es el más antiguo, más chiquito y más arcaico, ¿vale? De hecho, Es el instinto, podríamos decir el instinto, ¿no? Exacto, Claro. es el instintivo. Las emociones, nuestro cerebro emocional se desarrolló antes que nuestro cerebro racional. Por lo tanto, la emoción es algo que tú nunca puedes juzgar porque es totalmente involuntaria. Exacto. Por lo que primero hay que trabajar la energía. Sí que es cierto que, como estaba explicando Diana, dependiendo de tu nivel de conciencia, dependiendo de la vibración que tú tengas, si tú llevas mucho tiempo en un estado de miedo, conectar con tu emoción va a ser complicado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es sacarte de ese estado y desde ahí lo primero que hacemos es la reprogramación mental. La mayoría de personas que os llegan o que veis están vibrando bajo, lo que llamamos nosotros. Por debajo de 200 hercios. Cuenta un poco esos niveles, que si 200, que si tal, que si cual, para ¿Qué que es esto? nos puedan entender un poquito. A ver si nos vamos muy técnicos para gente. No, vamos a intentarlo hacerlo Sí. muy sencillo, aunque a mí me va a costar, pero para eso tengo a mi amiga. Simplifica, por favor. Pero La tierra. al final, lo que decíamos, esa parte de cerebro límbico y de instinto que genera emociones, que son mecanismos de respuestas involuntarias ante estímulos externos, ¿vale? No se pueden evitar, solo se pueden gestionar y ya luego tú le ligas el pensamiento que quieres, ¿vale? Entonces, todo es energía, parte de ahí. Y la energía ni se crea ni se destruye. Y se mide con diferentes escalas. Si son potenciales, en hercios. Si es en masa, ¿vale? En kilos o en kilojulios o en kilocalorías. Entonces, partiendo de esa base, pues existe una escala para medir la conciencia, que es que no hay manera, no hay un concepto finito y literal. Me siento que estoy suplantando la identidad de Dios, el universo, el ente superior de lo que todo parte y de lo que todo acaba. No soy, simplemente soy un canal, soy una divulgadora de información, pero la conciencia, por determinarla y definirla de alguna manera, es lo que te hace ser tú y que te diferencia del de al lado. Y esa energía, la energía ni se crea ni se destruye. Por lo tanto, ¿cuándo comenzó y cuándo terminará la conciencia? La individual, incluso hay corrientes de pensamiento que comentan que acaba, pero la colectiva, que parte de una superior, no acaba. Entonces, para medir esa conciencia, se mide con niveles frecuenciales desde 0 incluso hasta 1000. Y en la iluminación, digamos. 1000 en la iluminación y 20 en la vergüenza, pasando por la rabia, por la ira, por el miedo, por la razón, por cuando llegamos a 400 hercios en la razón. Es que yo creo que, mira, esto es muy fácil de explicarlo a nivel experiencial, ¿vale? La mayor parte de la sociedad está vibrando en el miedo. ¿Por qué? 200, Por debajo, 300, o sea, por ahí o por abajo, ¿vale? ¿Por qué? Porque si tú te fijas, la televisión, ¿qué incita? Incita a la evolución, incita al cuestionamiento, incita a la libertad, o más bien incita a seguir como si fuéramos todos un rebaño y tenemos que hacer esto porque si no, cuidado, va a venir esto, lo otro, no sé qué. Todo malo, todo Y todo negativo, malo. sí. Ese tema del cómo se mide esos niveles frecuenciales no lo voy a explicar aquí porque sería algo muy denso y le va a explotar a Demasiado mucha denso. gente la cabeza. Pero es sencillo. Si la gente quiere profundizar en eso, en vuestro programa, pues evidentemente profundizáis muchísimo al respecto. Por lo tanto, quien quiera profundizar más en ello, pues ahí la tenéis, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que en un momento dado la persona lleva tanto miedo, ¿no? Que en muchas ocasiones pues aceptas una vida, bueno, más bien te resignas a una vida que no te gusta porque crees que ya no hay otra solución, ¿vale? Y hay personas que mueren siendo infelices, haciendo algo que nunca han querido hacer y siendo algo que nunca han querido ser, ¿vale? Pero hay otras personas que llegan a un punto de dolor tan profundo que de repente lo que toman conciencia después de ese dolor tan duro, ¿no? Que es ese alto impacto emocional, y seguro que los que nos estáis escuchando habéis tenido en algún momento un día de eso, Sí. que emerge la rabia,
¿vale? La rabia, que se supone que sería una emoción negativa, no es una emoción negativa, es una emoción Sí. y punto. Es que si es rabia o no, si es positivo o neutro. negativa, al final eso Las lo emociones está son lo está poniendo el neutras. ego. Totalmente. ¿Sabes qué es Exacto. positivo, qué es negativo? O sea, útil o no útil. O sea, todo es Efectivamente. útil. Entonces emerge ese sentido de rabia y eso es maravilloso. ¿Por qué es maravilloso? Porque ahí dices tú, se acabó. Ahora yo voy a buscar mi camino, ahora yo, ¿no? Y empiezo a querer diferenciarme, ¿vale? Cuando hemos pasado la rabia es una emoción que tiene muchísima energía y hace que el cuerpo tenga un poder superior al que normalmente tenemos, ¿vale? Entonces, si se utiliza de forma correcta y no para hacer daño, entonces desde ahí el avance puede ser muy significativo. Luego pasa la rabia y lo que llega es el orgullo, ¿vale? Cuando llegamos al orgullo, entonces buscamos una libertad superior y ahí la gente empieza a replantearse su camino. Empieza a decir, ostras, pues O sea, el orgullo realmente... iría por encima de la rabia, ¿no? Sí, Vibras aquí en rabia y el orgullo más arriba. más arriba, sí. La rabia, obviamente, pues estás accionando. Esa acción te lleva a un movimiento y a salir de tu zona de confort. Es verdad que es de una energía que te hace daño. Exacto. Luego llega el orgullo, empieza a neutralizar, pero tú quieres seguir buscando ese individualismo, ¿vale? Hay separación los unos de los otros, pero también genera movimiento. Luego llega la aceptación, ¿vale? La aceptación es empiezo a aceptar a cada persona como es, no quiero cambiar a nadie. Ahí es donde se acaba la dualidad, intuyo. No, Empieza a realmente acabar, no. ¿no? No. Ok. Más arriba, mucho Más más arriba. arriba. Digamos en amor incondicional es cuando empieza a acabar la Cuando dualidad, empiezas ¿no? a comprender que todo es uno. Vale. Que todo parte de uno mismo, ¿no? Que aquello que me está doliendo de ti, en realidad es algo que o yo tengo del mismo modo y no lo he solucionado, o yo lo tengo en escasez y por lo tanto tú me lo estás enseñando en potencia para que yo equilibre eso en mí. Qué maravilla. Desde ahí es donde luego ya el último salto es donde realmente el ser ya se siente totalmente libre, ya no hay condicionamiento de lo exterior, ya no me importa si tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo conmigo, acepto que no estés de acuerdo, amo que tú no quieras estar de acuerdo y yo me siento tan en unión conmigo misma que no me molesta. Porque cuando realmente nos molesta una crítica es porque no hay seguridad. Ahora mismo todos vamos de negro. Si alguien viniera aquí a decirnos que llevamos camisetas blancas horribles, nos reiríamos y diríamos, ay, mi amor, un poco de daltonismo, estamos viendo aquí, ¿no? Pero ninguno se vería ofendido por ese comentario. En el momento en que te ofende un comentario, lo que tienes que hacer es verlo como un regalo y decir, ostras, qué bonito esto, porque aunque te esté doliendo, porque la vida quiere aquí enseñarme algo de lo que no he tomado conciencia. Exacto. Y terminando con el tema de la energía, ¿qué sucede? Que nuestro cuerpo tiene meridianos. Estos meridianos son puntos energéticos. Esto, bueno, la medicina occidental es mucho más antigua que la que tenemos a día de hoy. La oriental, ¿no? Perdón, la oriental, mucho. La iglesia, yo lo he hecho. Tenía que salir. Estaba ahí acumulándose. Totalmente. Es mucho más antigua que la occidental, ¿no? Entonces, la medicina oriental explica que nuestros puntos energéticos van emitiendo pues una serie de energía. Los puntos energéticos superiores son los puntos energéticos de pensamiento. El pensamiento genera electricidad. Los puntos energéticos inferiores son magnetismo y está relacionado con las emociones. Cuando el pensamiento y la emoción están en equilibrio, tu corazón va a generar un campo electromagnético muy expansivo. Ahí es cuando tu nivel vibracional está muy alto y eso es lo que hace que tú atraigas mucha abundancia a tu vida. He visto un estudio recientemente, bueno, son dos preguntas que os quiero hacer, que hay un nivel superior, ha sido este año creo, no sé si lo has visto, por encima del amor y tal, que es la autenticidad. No sé si habéis visto ese estudio. No hemos visto ese estudio, pero de por sí hay varios niveles superiores a el amor. Por encima del amor está el amor incondicional, por encima del amor incondicional está la alegría, la paz y el nivel superior es la iluminación. Claro, pues yo cuando vi eso y decía autenticidad, pero claro, ya depende, porque hay gente que dice, no, yo soy auténtico porque digo lo que pienso. No, no va por ahí. No, es que claro, ahí radica el error, No. en los conceptos, señores, en los conceptos. Yo he sacado mi conclusión que cuando uno dice que es auténtico, es lo que se llama también coherencia de conciencia,
creo que va por ahí. Sí, Lo que exactamente. digo, pienso y hago Muy es bien. lo mismo. Alineado. Exacto, va alineado. Y yo lo he experimentado en alguna etapa de mi vida y Sí. es brutal. Tú te sientes como, ok, Pleno. es el mejor momento de mi vida, claramente. Porque Segundo, eres tú, tu ser, lo que piensas, lo que dices, y está todo alineado y eso es maravilloso. O sea, eso es... a ver si podemos dar unos pasos, no simples, ¿no? Pero resumirlo, ¿cómo podría llegar una persona a llegar A esos niveles. a esos niveles? Wow, vamos a abrir un melón y tenemos no sé cuántos minutos, pero creo que no muchos. Realmente lo primero es tomar conciencia de la incoherencia que hay en ti, porque es que la gente no se da cuenta lo incoherente que es. Es decir, yo creo que sí, que todo el mundo, o sea, que la abundancia existe y yo me creo muy abundante, pero luego soy un escaso a la hora de elegir y estoy todo el rato midiendo No tomo acción. o por no ejemplo, tomo ¿no? acción. Entonces, oye, sí, tú crees, pero no haces. Por lo tanto, no lo crees realmente. Y porque simplemente haya visto un reel en Instagram, 10 afirmaciones para Ser abundante. atraer abundancia, y no sabes lo que es una afirmación y cómo funciona tu cerebro o tu energía frente a una afirmación en presente y positivo. O no ¿Te sabes. crees que repitiendo como un loro? Exacto, va a suceder. No. Y al final salen esas conclusiones y esas como reseñas o testimonios como distorsionados de lo que realmente somos. ¿Sabes? En un porcentaje, si podemos decir, para trabajar mi ser, digamos, un porcentaje y luego qué porcentaje es acción, ¿no? Porque si tú Es que yo no buscas voy a decir- abundancia, también tendrás que buscar las oportunidades, ¿no? Que te den pie a que esa abundancia llegue, ¿entiendes? No, al final la abundancia es una consecuencia, y ahí tenemos que explicarlo desde la metafísica, porque desde otras corrientes de pensamiento es altamente difícil llegar a una conclusión, ¿no? Al final existe el consciente, que es Sí. una mínima parte, el subconsciente y el supraconsciente, ¿no? Ujú. Podríamos hablarlo en tercera, cuarta y quinta dimensión, que si me escuchan los metafísicos, pues los metafísicos no, los físicos cuánticos, los físicos no estamos hablando de las mismas... de las mismas Niveles. de los mismos niveles, ¿no? Pero tú en la parte consciente es la parte física y la parte mental que eres consciente, pero que solo es un 2%. A ti te vienen estímulos que vienen por en los órganos de los sentidos, pasan por el sistema reticular, que es tu filtro mental, que solo capta lo que tú consideras válido, por lo que si tienes mucha caca mental vas a captar las cosas negativas y vas a tener una visión de la vida malevolente, y por el contrario, benevolente y una actitud más resiliente, proactiva, etc. Ujú. Entonces, eso es una parte. Tú puedes tenerlo eso muy limpio, pero si todo tu subconsciente nunca lo has trabajado, que es la cuarta dimensión, por así decirlo, por mucho que tú digas afirmaciones en la parte consciente, la quinta dimensión, que es lo que está conectado a la conciencia universal o al universo o a Dios, da igual, hablamos en el lenguaje y en la religión de la energía, que es de todos, no vas a atraer. Y me encantaría, siempre tengo el mismo vídeo, que es un diapasón en el cual hay 2 diapasones, que son dos instrumentos así como en una Y, en el cual una persona, como soy tan científica, me gusta demostrar con hechos, porque las personas no sirven muchas veces la fe si no tienes que creer, aparte de tener fe, y la creencia viene a través de la experiencia, ¿no? Entonces, ahí se ve perfecto de manera física como la persona hace así. El primer diapasón tiene una frecuencia de 300 y el segundo tiene de 500 hercios. Imaginamos que 500 hercios es estar en amor, es decir, disfrutar de tus relaciones, que vives la vida como si todo fuera fluye. No significa que no te duela, que no sientas energía negativa, no, pero la sabes gestionar, todo bien, ¿vale? Ese es lo que tú le reclamas al universo con esas afirmaciones que te salen en Instagram, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que luego tú eres este diapasón. Y tú venga a darle y venga a darle al diapasón, y luego existe una bola que cuando llega se comunica y la comunicación es efectiva entre ambas frecuencias, se crea la energía mecánica y se mueve la bola, ¿no? Entonces, por mucho que le des tú a tu frecuencia en miedo o en ira o en rabia o en lo que sea por debajo de lo que realmente quieres, es que no surge, es que no llega, no se mueve la bola. Ahora, si tú trasciendes, ¿cómo puedes elevar, en una de tus preguntas, tus niveles de conciencia? Trascendiendo todos los aprendizajes que te encuentres vitalmente, toda la resistencia que tú tengas en tu vida, si trasciende, que trascender no es por aquí, ni por aquí, sino atravesarlo, sentir la energía, sentir el dolor, aprender qué es tuyo, qué no es tuyo, dejarlo ir, perdonarte a ti de las experiencias pasadas, de lo que no hiciste o dejaste de hacer, dejar ir esa energía,
seguir. Entender que todo ocurre perfecto y que viene para enseñarme algo. Por Fin. ejemplo. Nada es casualidad, todo es causalidad, Resiliencia, absolutamente. eso se llama Si tu resiliencia. pasado pesa, si tú miras a tu pasado y tu pasado te pesa, tu futuro estará condicionado. Siempre. Hasta que el pasado no se suelta, no puedes construir un futuro. ¿Por qué? Porque vas a ir condicionado en función de las experiencias que tú viviste. Por lo tanto, vas a repetir el mismo patrón. A mí se me lo voy a punta porque este podcast me está flipando. Y que contra más avanza un emprendedor, se da cuenta que es que todo es esto que estamos hablando. Literal. Todo, ¿sabes? Es que hay una frase que todo. dice, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y es que es 100%. totalmente eso. 100%. Es impresionante. 100%. Antes de finalizar el podcast, siempre nos gusta a nosotros hacer una serie de preguntas de sí o no, donde solamente podéis contestar Joder. sí o no. Pero esta vez lo vamos a hacer distinto. ¿Por qué? Porque sois dos. Vale. Espero que a Entonces, Anabel le toquen las preguntas Son malas. 5, no. Son 5 preguntas. Él empieza, yo sigo, pero vais a intentar contestar las dos a la vez. Vamos a ver A qué ver, grado, nivel de conexión. vamos a ver qué grado, qué nivel de conexión tenéis al respecto. Y después, en base a esa, A ver qué dice Las rías, La- a ver las porfías. la que más nos guste, la desarrollamos un poquito Vale. y ya dejamos zanjado todo. Muy ¿Os parece? Perfecto. Caballero. Ya, vamos allá, ¿vale? ¿Habéis tenido alguna vez un cliente que no logre la transformación que se esperaba? 1, 2 y 3. No. No. ¿Os ha costado alguna vez establecer límites entre sus vidas personales y el trabajo de Alter? Sí. ¿Creen que cualquiera puede lograr el éxito en el desarrollo personal con las herramientas adecuadas? Sí. ¿Consideráis que la competencia en vuestro sector es una motivación para mejorar? Sí. ¿Habéis sentido alguna vez la presión de mostrar una vida perfecta como coaches? Sí. Mira, he tenido hasta que suspirar. He tenido hasta que suspirar. Más que nada porque si te muestro a las 5 de la mañana, cuando mi hijo con 2 años me pedía que quería tetita, que a día de hoy tiene casi 5 y todavía está demandando, pues la verdad que no es muy instagrameable, ¿no? No. Pero a veces, y ya te digo que somos muy transparentes, Lo trabajamos. muy transparentes, Trabajamos porque mucho. consideramos que al final tenemos que mostrarnos tal y como somos para poder conectar realmente con el público objetivo. Pero todo, vamos a A ver, ver. es que aquí se puede desarrollar. Esto da para un podcast realmente. Para otro podcast. Cada Justamente pregunta que repetimos. hay da para un podcast seguro. O sea, habrá versión 2, habrá versión 3, las que hagan Muy falta, bien. evidentemente. Totalmente. Justamente hoy cuando recogí a Diana, ayer tuve un momento de catarsis Ah. profunda. Y Es una catarsis. una catarsis es un momento de rotura en el que el ser rompe, o sea, emerge una energía bastante densa Y fuerte. ¿no? y fuerte y empieza a hacer consciente muchas cosas que estabas teniendo de forma inconsciente y claro, emerge mucho dolor, ¿no? Para construir, digamos que casi muchas veces siempre hay algo que te tiene que destruir, ¿no? Mira, el camino espiritual, y ya sé que no queríais tocar este tema, pero el camino espiritual es un camino de valientes. Porque el que decide utilizar el camino espiritual, lo que está diciendo es que se abre y se rinde a las experiencias de dolor como desarrollo de su trayectoria, ¿no? El camino del maestro. Efectivamente. Entonces, cuando tú estás sumamente profundizado en ese desarrollo, el dolor y las catarsis las tienes muy a menudo. Una persona muy desconectada, no estar constantemente saliendo de su zona de confort o no buscar su equilibrio máximo, lo que estabas tú hablando, pues no siente esos momentos de dolor, ¿no? Pero esto es como ir al gimnasio. Cuando tú vuelves del gimnasio y tienes agujetas, sabes que has hecho un buen entrenamiento. Entonces, como nosotras constantemente estamos entrenando de una forma muy determinante, muy constante, con mucho foco, con mucha intención, ocurren muchos momentos de catarsis, ¿no? Entonces, ayer después de uno de esos momentos, hoy cuando recogí a Diana, le digo, Diana, si quedaba un 1% de la máscara de perfeccionista de Anabel, ayer se destruyó, Murió. se destruyó. La coach necesita ser coacheada. Hombre, Todo el mundo, ¿no? nosotras, mira, Más incluso. Lo guay de esto es que nos guay de escuchemos. constantemente, o sea, nuestra vida es vamos, para mí es un regalo y es maravilloso porque cada vez que nos reunimos y nos juntamos es como hacernos muestra de las pequeñas fases del ego, ¿no? que emergen y le digo Diana y ella, o ella me dice Anabel y yo, es verdad, ¿no? Entonces
es un desarrollo constante. Uy, y lo estaba hablando ayer con mi equipo, con Erika, que está aquí, que qué bonita la vida cuando tú tienes ese despertar de conciencia, que te das cuenta de que todo lo que ocurre en tu vida es responsabilidad tuya. 100%. El Lo- lo- tiempo es perfecto. Lo estás atrayendo, se ponen los 100%. vellos de punta. Y empieza ese camino espiritual del desarrollo y se siente tan bien. Y dices tú, oye, ¿cómo estuve tan desconectado de mi ser, de mi persona, que no me escuchaba? Y cómo me he estado perdiendo esto, ¿no? Tanto tiempo. Se siente también que yo ayer a las 5 de la tarde podía estar en el suelo esmorecida llorando, sabiendo, tomando conciencia de la emoción que había, pero no creyéndome lo que mi mente me estaba diciendo. Se siente también que a las 8 de la tarde Anabel estaba radiante, feliz, contenta, porque había aprendido lo que esa situación le estaba mostrando. Entonces, salir de un duelo, yo me acuerdo que tuve un mentor millonario que decía, sí, los libros de psicología dicen que un duelo tiene que pasar por tantas etapas y no sé qué y no sé cuánto. No. Cuando tú estás conectado con tu alma, un duelo puede Un día. en un Ser día, fugaz, ser fugaz. en un día, en unos minutos, da igual, en el momento que tú te decidas a Sí. rendirte, porque yo en ese momento lo que podría haber hecho es continuar con mi trabajo, pero no trabajo así. Entonces lo que hago es parar, que emerja, Ser que rompa todo lo que tenga que romper, tomar conciencia y desde ahí reconstruirme y tomar decisiones coherentes a esa revelación de aprendizaje que has tenido. Qué maravilla. qué Exacto. maravilla. Vamos a desarrollar, si queréis, alguna preguntita de estas últimas, ¿vale? Si habéis tenido, o sea, algún cliente que no cumpliera lo que se esperaba o que no hubiera tenido resultado, habéis dicho que sí. No, hemos dicho que no. O sea, Hemos dicho que perdón. Tengo un pleno. Exacto, Sí, todos la verdad que los sí. clientes han conseguido resultados. Sí, ¿Vale? todos. Porque, y lo decís con mucha seguridad, yo sé que es totalmente así. ¿Por qué creéis? ¿Qué tiene de especial, ¿no? El método El Alter. método Alter. Al final, creo que el objetivo del método Alter o de Instituto Alter, que tenemos muchos métodos con diferentes nombres, es que hacemos que la persona entienda que es un ser humano y que utilice todas las armas, bueno, armas, que se le puede dar una connotación positiva, aparte de que también tiene una connotación negativa, todas las aptitudes o todas las cuestiones, tanto las positivas, virtudes y debilidades que les ha sido otorgada. Porque al final existe una falsa creencia de un equilibrio emocional cuando tú dejas de sentir. Pero si dejas de sentir, dejas de ser humano. Entonces, nuestro éxito reside en que todos nuestros clientes se dan cuenta de que son seres humanos, se dan cuenta de que tienen parte racional, parte emocional, parte expansiva, es decir, absolutamente todas las cosas que tiene para usar a su favor las utiliza, todas. Entonces es imposible que exista un fracaso en ese proceso. Para empezar también, porque algo que nosotras quisimos diferenciar en un desarrollo de una empresa, sí, obviamente hemos estado aquí hablando muchísimo de cerebro, del ser, de la energía, todo eso es importante. También es muy importante luego dentro del negocio tener sistemas, ¿no? Hablamos de venta, hablamos de liderazgo, hablamos de comunicación, hablamos de crear del nicho, de la propuesta única de valor, o sea, sí, todo eso es muy necesario, ¿no? Pero todo eso no tiene sentido si primero no reconoces cuáles son tus actitudes, como decía, tus valores primarios y lo que tú quieres impactar. Entonces, cuando tú unes esto, el ser, con la técnica, ¡boom! Es que sería de 0 a 100 total, un 360. No Literal. es posible. Y a 1000 incluso, ¿eh? En Sí, algunos a casos. mí- Vamos, ya pero te digo. yo lo hablo con estudiantes míos a veces de la academia de e-commerce y tal, y muchos me dicen, ya, es que ya no es el dinero que yo haya ganado, los resultados, bro, es que es el cambio que yo Pasa Exacto. exactamente. Yo hubiera lo mismo. pagado Aquí 2 tú lo veces sabes porque ella también está muy unida conmigo a nivel empresarial. Y ella sabe, a mí también me pasa que a veces me dicen, no es el dinero que esté ganando, lo que esté generando, sino el cambio a nivel mental y absolutamente todo. Todo el mundo que quiera profundizar un poquito más en Instituto Alter y todo, vamos a dejar evidentemente toda la información en la cajita de comentarios y ya está. Vale, pues nada, si queréis, nos gustaría que cerráramos con algunos consejos, esa vuestra cámara, para personas que nos escuchen, que estén pasando por una situación regular o quieran emprender o directamente no saben cómo encauzar un poco su vida y les gustaría escuchar. Que le demos algunos consejos.
¿O qué le diríais a Sí, un vuestra... poquito de moral Sí, ahí, ok. como un parchecito ahí. ¿Qué le diríais tal vez a esa, no sé, a esa emprendedora que empezó hace ya algunos años, que no sabía cómo hacerlo y que hoy en día se ha convertido en dos emprendedoras de éxito como vosotros? ¿Qué le diríais a esa Anabel y Diana cuando empezó? Yo lo primero que haría sería abrazarla. Abrazarla, darle muchos mimitos y mucho amor. Totalmente. Lo primero que aparte- haría sería abrazarla, ¿no? Y lo segundo que le diría es que busque su libertad. Que desarrolle para sí mismo lo que significa la libertad, que lo escriba, que determina qué aterrice. significa libertad para cada uno de forma individual y que piense en qué le limitan su vida para poder realmente cumplir con todo aquello que considera ser libre, ¿no? Y una vez que vea qué es lo que está limitándole, que busque el entorno donde pueda evolucionar, porque obviamente el entorno que hoy estás teniendo, si no te está gustando, lo atrajiste tú en cierto modo, pero que lo hayas atraído tú no significa que no lo puedas cambiar. Y si hoy no te estás sintiendo cómodo, oye, busca un lugar donde realmente puedas sentirte nutrido. Yo me acuerdo cuando conocí a Diana y cuando conocí a David, yo decidí hacer el monk mode y alejarme de absolutamente todo mi entorno. Es una decisión bastante complicada, lo puedo asegurar. Quedarte solo en casa, escuchando, nutriendo tu cerebro de forma masiva con la información que vaya alineado con la vida que tú quieres. Y para ello, pues obviamente, si tú estás en una lucha, en una dualidad, pues eso, ¿no? Tienes que desintoxicar tu mente y nutrirlo de lo positivo. Y cuando los conocí, les dije, yo los vi y dije, wow, estas son las personas con las que a mí me encantaría rodearme. Para mí ellos estaban aquí y yo creía que estaba aquí. La visión que tenía yo de mí misma, nada que ver con la realidad, ¿no? Pero en ese momento yo me veía así. Pero aún así, tomé las decisiones en función de la persona que yo quería llegar a ser, no en función de la persona en la que yo me veía. Y les dije, oye, David, Diana, ¿qué os parece si hacemos un mastermind? Yo os hago coaching los jueves a las 9:30 de la mañana, compartimos surgió todo. conocimientos. Literal. Y todos los jueves ese era mi entorno. Entonces, no te limites. Donde ves un límite, busca la solución. Y si crees que hoy no eres esa persona que te lleva, empieza a tomar decisiones desde la persona que tú quieres llegar a ser y vas a ver cómo absolutamente todo se transforma. Intentas sentir que ya eres la persona con esos resultados, digamos, ¿no? Qué maravilla. La mente no sabe diferenciar entre la Exacto. realidad y la imaginación, solo la verdad que tú le cuentas. Entonces yo, uno de los consejos que sí daría y siempre doy es que indiferentemente de lo que haya pasado ayer, que es tu experiencia, que es tu contexto, tus causas, tus circunstancias, que determinaron tu realidad en ese momento, al final el pasado solo es un recuerdo. Por lo tanto, da igual lo que pasara ayer, que hoy vuelves a tener el poder de decidir. Siempre tienes el poder de decidir si te levantas, si te acuestas, si te vistes de blanco, si te vistes de negro, si te coges una cola, si no, si te pintas la raya o si no, si te pintas los labios, o si dices sí o si dices no, si estás en un sitio, si no estás. O si quieres sentir o si te bloqueas. Es decir, todo es una decisión si lo miráis de manera analítica. Por lo tanto, si quieres tener una realidad diferente, decide diferente. Chicas, qué maravilla. Ha sido un auténtico placer teneros por aquí. Espero que la hayáis pasado súper bien. Hemos ¿Habéis estado disfrutado? Bien. encantadas, Bien, sí. encantadas. Qué maravilla. Si no estáis en la iluminación, estáis muy cerca porque sois pura energía. Y así que nada, familia, a vosotros espero que os haya gustado muchísimo este episodio y nos vemos muy prontito en el siguiente. Chao, chao. Chao, familia. Chao.